Muy buenas a todos, soy Alejandro Rubio. Bienvenidos al cuarto programa de la primera temporada de Fisioterapia, Movimiento y Salud. En primer lugar, me gustaría dar las gracias de corazón a toda la gente que nos está escuchando y nos está dando tanto apoyo con este proyecto. Recuerda que para nosotros es muy importante que nos des un feedback de cada programa. Hoy os traigo un programa muy interesante con Omar de la Calle, fisioterapeuta especializado en deporte y readaptación deportiva, siendo casi obligatorio hablar del dolor de groin cuando presentamos a Omar. De hecho, ese va a ser el tema de la charla de hoy, el dolor de groin, o más popularmente conocido como pubalgia. Esta patología genera una gran controversia y para eso contamos con Omar, que va a aclararnos todas las dudas respecto a cómo nombrarla, los diferentes tipos de dolor de groin que existen, su valoración y su tratamiento y el uso de tratamientos no conservadores, siempre desde un punto de vista respaldado por la evidencia y los estudios presentes a día de hoy. Por último, comentaros que Omar aporta un valiosísimo contenido sobre redactación deportiva y dolor de groin a través de Instagram. Podéis encontrarle en @omar.delacalle. Muy buenas, Omar, bienvenido a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Es para nosotros todo un honor tenerte con nosotros y tener la suerte de tener una figura como tú en la fisioterapia deportiva y en el mundo de la readaptación. En primer lugar, Omar, te quería preguntar quién eres. Quiero que te presentes y nos cuentes un poquito a qué te dedicas. Pues muy buenas. Lo primero, agradecer vuestra invitación. Para mí es un placer formar parte de vuestro proyecto y aportar mi granito de arena en un tema quizás tan controvertido como es el dolor de groin. Mi nombre es Omar, soy graduado en fisioterapia por la Universidad de Oviedo. Actualmente trabajo en mi propio centro de fisioterapia en Mieres, en Asturias, en el que prácticamente paso la mayor parte de mi tiempo. Me encanta mucho la investigación, en especial, como todos sabéis, pues me gusta mucho el tema de groin. Soy un obseso del entrenamiento. Tengo el placer de cotutorizar un trabajo fin de grado en la Universidad de Oviedo y trabajo también con varios deportistas de élite, tanto de forma presencial como a distancia. Quizás sea eso los rasgos que más me caracterizan. Perfecto, Omar, genial. Pues ahora que te conocemos un poquito, quiero conocerte un poquito más y quiero que me cuentes cómo empezó tu vocación tanto por la fisioterapia como por el tema de la readaptación y el mundo deportivo. Muy bien, pues un poco complejo porque la verdad que no sabría decirte muy bien. Me pasa un poco como Álvaro quizás. Desde muy joven siempre he realizado deporte, en este caso siempre he jugado a fútbol y bueno, siempre he tenido una pequeña desgracia con las lesiones, con lo cual pues pasaba la mayor parte de la temporada visitando al fisio. Digamos que también he crecido muy cercano a ello, una figura familiar como es mi primo, es fisioterapeuta y bueno, pues siempre me llamó mucho la atención su trabajo. Después, pues eres joven, yo pues desde ya muy pequeñito decidí ser fisioterapeuta, ya lo tenía bastante claro. Y quizás el hecho de ver tanto deporte, ver a tantos deportistas de élite, fue lo que me llevó a decantar mi formación por el tema de la readaptación deportiva. Genial, Omar, la verdad que es un gusto que puedas estar dedicándote ahora a lo que querías dedicarte desde chiquitito, la verdad que está súper guay. Vamos a meternos un poquito en el tema de la entrevista, que es el groin pain, pubalgia, dolor inguinal, dolor de groin. Ya me has dicho tú, ya me lo has nombrado como dolor de groin. Quiero preguntarte cuál es el término más apropiado para referirnos a esta patología. Vale, pues yo prefiero llamarlo lesión o dolor de groin. Ahora te explico el porqué. Por ejemplo, podemos definirlo de varias maneras. Digamos que no existe una definición única para este término. Un ejemplo nos lo pone Jan Ekstrand. Como sabemos, tiene varios estudios que analiza la epidemiología lesional, estudios de la UEFA. Y este autor nos habla de dolor o lesión de groin como cualquier dolor localizado en la articulación de la cadera o en los tejidos blandos que la rodean, o en la unión entre la parte anteromedial del muslo, que incluye pues, tanto el vientre muscular de los autores con el abdomen bajo. ¿Qué pasa? Que desde mi punto de vista,
lo primero que hemos de tener en cuenta es la situación de esta región. Digamos que cuando hablamos de groin, de la ingle, muy poca gente sabe a lo que nos estamos refiriendo. Para ello, bueno, hay varios estudios sobre el tema y uno de ellos se basa en describir esta región y describe un triángulo. Se llama el triángulo de groin. Entonces, cogeremos 3 puntos de referencia. Uno de ellos es la espina ilíaca anterosuperior, otro es la zona media entre la espina ilíaca anterosuperior y el polo superior de la rótula, y el tercer punto de referencia lo formaría el tubérculo del pubis. Con estos 3 puntos dibujaríamos un triángulo, con lo cual las estructuras afectadas dentro de dicho triángulo podrían ser causantes de dolor de groin. Digamos que, para simplificar un poco todo esto, ¿qué pasa? Que nunca podemos olvidarnos de la posible contribución de otros grupos musculares en lo que respecta a dicha lesión. ¿Por qué? Porque cualquier músculo que tenga una acción potencial sobre la cadera puede acabar desencadenando un dolor de groin. Con lo cual, como supongo que comentaremos más adelante, yo prefiero llamarlo dolor de groin, pero para no causar confusión. Digamos que hay muchos términos, hay varios términos: groin atlético, osteoitis de pubis, pubalgia, después tenemos tendinopatía aductora, hernia deportiva. ¿Qué pasa con estos términos? Carecen de especificidad, carecen de certeza, sobre todo en base a la patología. Un ejemplo muy típico: paciente acude a una clínica, típico dolor en el pubis. ¿Qué pasa con el dolor de groin? Que se diagnostica muy en base a criterio, ¿vale? Se valora muy en base a criterio de dolor. Esto hace que, si el dolor está en el pubis, ya se diagnostica con pubalgia. Se lleva a otro fisio, dolor en el pubis, vale, pues este otro fisio lo que le dice es que tiene osteoitis de pubis. Vale, pues acude a otro y, joder, pues tiene groin atlético. Y esto hace que tengas varios términos, ese jugador o ese atleta o esa persona, ya no tiene por qué ser en el ámbito deportivo, pues tiene varios diagnósticos, creas un desconcierto, disminuyes la adherencia a un tratamiento, disminuyes sus expectativas y al final lo que estás haciendo es generar un caos. Entonces, digamos que prefiero llamarlo de una sola forma y llamarlo así durante toda la entrevista. Muy bien, Omar. Entonces, podríamos decir que el dolor de groin engloba todos esos nombres que recibe esta patología tan controvertida respecto a su nombre. Es decir, dolor de groin, si te he entendido bien, englobaría pubalgia, osteoitis de pubis, dolor inguinal, todos estos términos como tan ambiguos, podríamos unificarlos en dolor de groin. Eso es. Para ello se estableció un congreso en Doha. Se reunieron unos 23 expertos más o menos sobre el tema y digamos que reunieron todos estos términos dentro de un mismo término, dentro de un mismo concepto. Es el dolor de groin. Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? Que han dividido el dolor de groin en 4 entidades. En dolor de groin relacionado con aductor largo, dolor de groin relacionado con iliosoas, dolor de groin relacionado con el canal inguinal y dolor de groin relacionado con el pubis. ¿Qué pasa con los otros términos? Algunos se han tachado de estar muy desactualizados y de pasar un poco similar a las tendinopatías, ¿vale? Es decir, se ha llegado a la conclusión de que el término para nada reflejaba lo que el daño estructural generaba. Ejemplo, osteoitis de pubis. Vale, no existe ninguna inflamación en el pubis en la mayor parte de los casos. Por lo cual, este término ya ha quedado muy desvinculado. Entonces se prefiere usar estas 4 entidades para englobar el dolor de groin. Estamos hablando de dolor de groin y de estos 4 tipos de dolor de groin que se establecieron en el Congreso de Doha. Y ahora viene la pregunta, yo creo que más importante y la que todos estamos esperando. ¿Qué es el dolor de groin? O en este caso te pregunto, ¿por qué se caracteriza cada uno de estos tipos de dolor de groin que me has comentado? Digamos que respecto a estas 4 entidades tenemos dolor de groin relacionado con aductor, criterios para diagnosticar a nuestro paciente y englobarlo dentro de esta entidad. Tenemos dolor a la realización de una contracción resistida. Un test bastante típico es el squeeze test, el cual se realiza pues con nuestra cadera neutra, es decir, paciente en decúbito supino, totalmente estirado, para que nos entendamos, caderas neutras, rodillas extendidas, con nuestros brazos
vamos a generar una resistencia a la contracción del aductor de nuestro paciente y lo vamos a mantener durante 5 segundos para aumentar la fiabilidad de dicho test. El paciente va a referir un dolor, el cual agrupará dentro de la escala visual analógica, un dolor entre 0 y 10. Este mismo test lo podemos realizar tanto a 45 como a 90 grados, aunque su fiabilidad aumenta cuando lo realizamos a 0 grados, es decir, en posición neutra. Otro criterio es dolor a la palpación, quizás un poco más sesgado, por decirlo de alguna manera, pero es dolor a la palpación del aductor largo, sobre todo en zona de inserción proximal, en tendón. Aunque no se ha llegado a la conclusión en el Congreso de Doha, hay otros autores que consideran el dolor al estiramiento de nuestro aductor como otro de los criterios para englobar a un deportista dentro de dicha entidad. Por otro lado, tenemos dolor de groin relacionado con iliopsoas. Vale, ¿cómo agrupamos a nuestro deportista dentro de esta entidad? Tenemos lo mismo, dolor a la contracción contra resistencia de nuestro iliopsoas, cadera 90 grados de flexión, rodilla 90 grados de flexión y aplicamos una resistencia. Dolor a la palpación y o dolor al estiramiento, por ejemplo, un test de Thomas. Por otro lado, tenemos dolor de groin relacionado con el canal inguinal. Vale, en este caso, digamos que el diagnóstico o la palpación es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque el dolor se sitúa en la región del canal inguinal. La palpación de este se realiza a través de la imaginación de nuestra bolsa escrotal. Con lo cual, aquí ya tendríamos que hablar con nuestro paciente. No todo el mundo va a tener la misma confianza, ni todo el mundo se va a dejar a hacer este tipo de técnicas. Además, puede generar bastante dolor, un dolor bastante agudo. No puede haber una hernia palpable, si no ya no lo consideraríamos dolor de groin relacionado con canal inguinal. Y digamos que en este tipo de entidad, el dolor normalmente es agravado mediante una valsalva, toser, estornudar o una contracción contra resistencia de nuestra musculatura abdominal. Y por último, tendríamos el dolor de groin relacionado con el pubis. Para nuestra sorpresa, es uno de los menos incidentes y digamos que el dolor de groin relacionado con el pubis no tiene un test de resistencia específico que reproduzca los síntomas. Sí que se agrupa a nuestros pacientes con dolor de groin relacionado con pubis mediante dolor a la palpación, sin más, de la sínfisis del pubis, pero no hay un test que reproduzca dichos síntomas. Con lo cual esto todavía lo hace mucho más difícil y mucho más desconocido. Por otro lado, pues tendríamos que realizar un buen diagnóstico diferencial. También tendríamos un dolor de groin relacionado con cadera, tendríamos que valorar tema lumbar, sacroiliacas, etcétera, etcétera. Vale, Omar, me surge ahora una pregunta respecto a todo lo que me has contado. Y es que si nosotros nos acude un paciente, ¿vale?, con un dolor en la zona de la ingle, dolor de groin, y este paciente presenta dolor a la aducción resistida de la pierna, presenta dolor a la contracción de su músculo iliosoas, dolor a la palpación tanto del tendón del iliosoas como del tendón del aductor largo, luego además presenta también dolor o molestias a la maniobra de valsalva y a la palpación del pubis, porque yo en mi caso personal me lo he encontrado que al final está todo muy sensibilizado y es muy difícil discriminar qué zonas duelen y qué zonas no duelen. Al final duele todo. ¿Cómo distinguimos qué tipo de dolor es o cómo trabajarías tú ese caso y cómo diferenciarías entre un tipo u otro? Sé que es una pregunta un poco complicada, pero realmente me surge esa duda. Sí, perfecto. Esto es algo más habitual de lo que la gente se cree. De hecho, hay un estudio, creo que es de Christian Torborg, que evalúa a un gran número de deportistas y observa que hasta en un 33% de ellos, esto es un gran número, estas entidades coexisten. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro paciente se va a presentar a consulta con varias de estas entidades.
Es decir, tenemos que realizar todos los test y, tras ello, discriminar. ¿Qué pasa con esto? Vale, tenemos también otro estudio, y es por esto por lo que, digamos, que no me gusta tanto el tema de agrupar en función al dolor, en función a criterios de dolor, y es que Michael Drew realiza una inducción de dolor mediante suero salino hipertónico. ¿Qué pasa con esto? Lo induce en aductor largo. Se ve que hasta en un 40% de los atletas en los que se induce dolor en aductor largo, aparece un dolor en el recto del abdomen, zona baja. ¿Qué me está diciendo esto? Que si me guío en función a criterios de dolor, también diagnosticaré a mi paciente con causa de recto del abdomen. Sin embargo, la causa es el aductor largo, no es el recto del abdomen. Si realizo la batería de test, ambas entidades, aunque no haya una entidad propia para el recto del abdomen, sobre todo inserción proximal, coexisten. Sin embargo, es el aductor largo. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque esto es mucho más complicado de lo que se cree, muchas veces coexisten varias entidades. Puede dar, sobre todo, lo más típico es que nuestro paciente se presente con dolor de groin relacionado con aductor largo y dolor de groin relacionado con iliopsoas. Pero se puede dar el caso que un propio aductor largo te cause varios dolores y te falseen el resto de entidades. Con lo cual esto hay que tenerlo muy claro. ¿Dónde reside la diferencia? En la anamnesis. Pregunta. Y pregunta mucho. Pregunta mucho. Si es deportista, pregunta mucho. Él mismo te lo va a decir. Hay acciones muy específicas. No, pero es que me duele cuando me levanto de la cama. Vale. Si te pones a pensar, es un abdominal. Vale. Veamos a ver qué pasa con ese canal inguinal. No, pero es que me duele al chutar de empeine con toda la potencia. Vale. Veamos a ver qué pasa con ese iliopsoas. Vale, esto es un poco simplista, ¿vale? No podemos fijarnos en una sola acción. Debemos fijarnos en varias. Pero a lo que te voy es que muchas veces nuestro propio deportista va a facilitarnos el trabajo. Entonces, antes de pasar a la exploración, hay que hablar. Y tiene que decirte todo. Y tú tienes que encargar de preguntarle todo acerca de su dolor. Y acerca de su día a día, sobre todo. No solo su dolor. Porque muchas veces, en su día a día, va a presentar ciertas incapacidades funcionales. Sobre todo en casos muy agudos o en casos crónicos ya bastante extendidos. Muy bien, Omar, la verdad que me parece que estás aportando muchísima luz y muchísima claridad sobre este tema, que me parece súper interesante el tema de que coexistan estas entidades a la vez, y luego realmente lo que dices es muy importante porque cuando nosotros nos enfrentamos al abordaje terapéutico de un deportista con dolor de groin, nos da igual cuál sea el tejido afectado, realmente lo que tenemos que recuperar es la funcionalidad. Más que el tejido, nosotros tenemos que, como ya dijo Jan Ballester en su día, centrarnos en esa recuperación de la funcionalidad de qué gesto te duele, cuál es tu práctica deportiva, vamos a trabajar sobre ella, y a lo mejor no necesitamos saber que solo existe un dolor de groin del aductor largo, sino saber qué gestos duelen y cómo trabajarlos de una forma funcional, ¿verdad? Eso es. De hecho, si atendemos a la literatura científica y valoramos y observamos los tratamientos disponibles para cada entidad, observamos que en todas y no se salva ni una, el tratamiento conservador con ejercicio terapéutico va a ser el más efectivo de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi primera línea de tratamiento siempre va a ser ejercicio. ¿Cómo? Pues vale, no va a ser únicamente ejercicio como tal como lo comprendemos. Vamos a tener que crear una educación a nuestro paciente, vamos a tener que restablecer fuerza, rango de movimiento, vamos a tener que realizar un reentrenamiento funcional, equilibrio, estabilidad,
tenemos que meternos más en específico hacia nuestro tronco, nuestros aductores, volver a reeducar y a reentrenar el gesto deportivo específico, conseguir un buen acondicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que en todos ellos la línea de tratamiento va a ser muy similar. ¿Qué quiero decir con esto? Que justo es lo que tú has comentado. Tenemos esos gestos, ¿vale? Sabemos dónde le duele a nuestro paciente, sabemos qué impide su funcionalidad, pues vamos a tratar de reeducarlo todo. Perfecto, Omar. La verdad que sí, que estoy completamente de acuerdo contigo. Y bajo mi punto de vista se complica mucho la comprensión de esta patología cuando contamos con tanta evidencia y tantas lecturas al respecto que nos dicen cosas tan diferentes. Y corrígeme si me equivoco, pero a mi parecer, y debido a mi experiencia en la práctica clínica, creo que este tipo de patología sigue un patrón muy parecido al patrón tendinoso y su abordaje también a lo mejor podría acercarse al de una tendinopatía. No sé cuál es tu opinión al respecto y si estás de acuerdo conmigo. Totalmente, totalmente. Al final ha habido muchos términos acuñados que realmente una vez, digamos que aportado luz a la evidencia por muchos profesionales y mucho ha sido gracias a este congreso de Doha, digamos que ha marcado un antes y un después. De hecho, incluso en mi selección de artículos utilizo dichas entidades para digamos que captar los que de verdad me interesan y los que no. Y muchos términos se han desvinculado ya a este tipo de lesión. Directamente, sí es verdad que aquí en España no tanto, pero te van a seguir llegando pacientes con osteitis de pubis, te van a seguir llegando pacientes con pubalgias. Muy pocos pacientes te van a llegar con un dolor de Gren relacionado con un aductor largo, sino con una tendinitis de aductor. Eso es algo que tenemos que tratar de cambiar. Debemos estar actualizados, es nuestro trabajo. Actualización. Seleccionar. Si hay que ponerse al día y tratar de cambiar esto. Porque una vez que logremos esto, es cuando de verdad vamos a hacer que nuestro paciente mejore. A corto plazo es muy fácil hacerlo mejorar, sobre todo en este tipo de lesión. El problema se plantea a largo plazo. Cuento con la suerte quizás de que muchas veces los pacientes vienen a mí un poquito desesperados porque es una lesión que causa bastante desesperación. Digamos que el atleta viene con cierto dolor, le permite rendir. Eso pasa en la mayor parte de los casos. La mayor parte de los casos, hasta en un 70%, se trata de lesiones por sobreuso. Esto quiere decir, tiene un inicio insidioso, sí, muy silencioso. Comienza con una molestia, me permite entrenar, me permite jugar, pero a la vez está ahí. En mi día a día tengo molestia, me permite seguir con mis actividades de la vida diaria y digamos que te da una de cal y una de arena. Muy rara vez te frena, digamos, de la realización de la actividad deportiva. Entonces, digamos que todavía te complica mucho más el proceso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tienes que hacer que tu atleta mejore sin que éste pare. Entonces ahí se plantea, digamos, el verdadero reto. La verdad que es súper importante lo que has comentado y ojalá esta charla, esta entrevista llegue a mucha gente para que mucha gente se actualice con el tema y dejemos de escuchar términos como la osteopatía dinámica de pubis, la pubalgia, la hernia del deportista, la pubalgia atlética, este tipo de términos y consigamos todos aunarnos en términos mucho más específicos como es un dolor de groin, de aductor largo, de iliosoas, de pubis o de canal inguinal que nos están dando simplemente con el término muchísima más información, una información mucho más real que la que nos da una pubalgia. Así que ojalá que sí que consigamos llegar a mucha gente para ir cambiar esto y todos empezar a remar en la misma dirección. Omar, en cuanto a la valoración de tus pacientes cuando te vienen a la clínica, ¿cómo de importante crees que son las pruebas de imagen? Ya puede ser una resonancia magnética o una ecografía. Pues muy buena pregunta. Digamos que depende un poco de la valoración previa y de la lesión de nuestro paciente.
Vamos a tratar de poner ejemplos prácticos, digamos, para que, sea un poquito más sencillo de explicar. Los deportes que más incidencia lesional tienen de lesión de groin son sobre todo el hockey y el fútbol, ¿vale? Porque son deportes que exigen bastantes cambios de dirección, golpeos, etcétera, etcétera. Tengamos un paciente futbolista. Acude con este dolor crónico de groin que he hablado antes, este inicio insidioso, silencioso, pero continúa la práctica deportiva aun con una mínima molestia. Esa molestia se incrementa con cambios en la carga aguda, etcétera, etcétera. Bueno, algo bastante típico. ¿Qué pasa? Que tras varios meses, esta es otra seña habitual de nuestro deportista, casi nunca suele acudir cuando comienza esa molestia, sino una vez pasados varios meses, con lo cual también dificulta un poco más ese tratamiento, pues ese deportista acude a ti. Tú debes de valorar y saber si es preciso o no realizar una prueba de imagen. Lo mismo, con tu anamnesis, cuestionarios, con todo lo que dispongas en clínica, esta batería de test, esta agrupación dentro de entidades. ¿Qué pasa? Tenemos otro estudio que nos muestra que jóvenes futbolistas que han comenzado a jugar a fútbol antes de los 12 años presentan una incidencia de impingement femoroacetabular de hasta un 80%. ¿Qué pasa con esto? Que no es casi ninguno sintomático. Entonces, ese dolor punzante en la ingle con el cual ya acude tu futbolista, que ya digamos que disminuye un poco su rendimiento, si yo le mando realizar una prueba de imagen, lo más probable es que aparezca una deformidad tipo CAM y le cause un impingement. El médico le va a decir que en un futuro se tiene que operar. Vale, tu competencia es decirle, no, mira, pasa esto. Otra vez vuelve a entrar en juego la actualización. Ahora bien, tenemos más casos. Por ejemplo, tenemos, pongo el caso del fútbol porque quizás que es el más visual, por así decirlo. Pero digamos que tenemos otro ejemplo práctico. Otro paciente futbolista. Ha experimentado bastantes lesiones previas de groin y tras un golpeo intenso de balón, recibe un dolor muy agudo de 8/9/10 en inserción proximal de aductor largo. Realizamos los test expuestos y cumple y se agrupa dentro de la entidad de dolor de groin relacionado con un aductor largo. Muy aislado en este caso. Solamente da positivo para este test. Tú realizas el tratamiento, al cabo de unos días, acude a la sesión, comienzas la readaptación, pero el dolor no desaparece. Incluso va a más. Vale. No podemos descartar un tipo de lesión que es la avulsión. ¿Vale? Este tipo de lesión es poco frecuente, pero se da. Nunca ha pasado hasta que pasa. Con lo cual, en este caso, deberíamos realizar una resonancia magnética. Otro caso, por así decirlo. Tenemos un adolescente. Nota dolor intenso en zona púbica, zona de sínfisis del pubis, pero se ha diagnosticado con dolor de groin relacionado con aductor largo. Por X motivo, ese fisio lo ha diagnosticado así. Se pauta un tratamiento conservador enfocado a ese aductor largo, pero no existe mejoría alguna. Tenemos que saber que jóvenes de entre 16 y 21 años se encuentran en fase de maduración de apófisis púbica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser ese el causante de mis síntomas. ¿Y cómo se observa esto? Mediante escáner TC, una tomografía computerizada. A no ser que realicemos esta prueba, realmente no lo sabremos. ¿A qué suele llevar esto si no lo realizamos? A desesperación. Mi paciente no va a mejorar, voy a tratar de seguir realizando tratamientos porque, bueno, al final se convierte en un reto personal, esto va a llevar a más desesperación, hasta que no realicemos esa prueba de imagen, realmente no lo sabremos. Entonces, ¿prueba de imagen sí o no? Depende.
Hay casos en los que sí, casos en los que no. Depende de ti como profesional y de tu valoración completa el que derives o no a realizar este tipo de pruebas. Es decir, en primera instancia no debería ser nuestra primera opción en nuestra valoración como fisioterapeuta, pero a lo mejor si durante la valoración algo nos hace pensar que pueda haber algo que no cuadre con este tipo de patología, a lo mejor sí deberíamos plantearnos esta opción, ¿verdad? Eso es. Al final, no podemos tener miedo a fallar. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces me he encontrado casos de pacientes que acuden y la primera opción ya ha sido una prueba de imagen. Incluso me he encontrado casos en los que se han operado. Han operado pacientes con dolor de groin, creyendo que había una hernia, no había, han quitado ganglios, no ha sucedido nada. Me he encontrado de todo. Al final, esto es fruto de la desesperación y el desconocimiento. No sé qué tiene mi paciente, derivo y realizo prueba de imagen. Ahí puede salir de todo. Eso es unas que tengo entre la manga. Entonces, digamos que no tiene que ser mi primera línea de valoración, pero si veo que yo creo que mi tratamiento está siguiendo unas pautas, una sobrecarga progresiva, estoy realizando todo correctamente, pero mi paciente no solo no mejora, sino que va peor, bueno, quizás tenga que plantearme a ver qué está pasando. Valoro, miro, ostras, paciente, 17 años, cumple criterios, quizás deba realizar una prueba de imagen. O pinchazo agudo, ostras, puede ser que haya algo más, que pueda haber una avulsión. Vale, pues voy a derivar a ver. Vale, pero no debemos tener miedo. Primera línea, valoramos, observamos y en última instancia, pues prueba de imagen. Perfecto, Mar. La verdad que queda bastante claro cómo debemos enfocar ese uso de las pruebas de imagen, y teniendo en cuenta que estas pruebas presentan un coste muy elevado y estamos diciendo que no es la primera elección durante nuestra valoración, yo te pregunto si tienes ciertos trucos o algunas formas de valoración de bajo coste. Vale, en este caso, que simulen pruebas de imagen no, pero sí que me gusta, digamos, adoptar técnicas de bajo coste, sobre todo como feedback. En este caso, incluso hace poco lo he subido a mi red social, a Instagram. Utilizo un esfingomanómetro como valoración y revaloración de la fuerza, tanto a nivel de prevención como a nivel de readaptación. ¿Qué quiero decir con esto? Mi esfingomanómetro me va, al final es un aparato para medir la tensión, lo que me va a aportar es unos datos en milímetros de mercurio, unos valores absolutos, que cuando yo presiono con mi aductor, cuando realizo una fuerza con mi aductor, pues digamos que me marca una cifra. Pongamos un ejemplo, 110 milímetros de mercurio. Lo apunto el día, etcétera, etcétera. Si lo que quiero hacer es un protocolo de prevención, lo que voy a hacer es en varias fases de la temporada medir a mis jugadores. Te mido en pretemporada, me has dado 110. Voy a medirte, pues, una vez acabada la pretemporada. A ver qué valores das. 120, ¿vale? Ha mejorado la fuerza. Estamos por el buen camino. Voy a medirte a mitad de la temporada. 90. Algo está pasando. Mi jugador, una de dos, no se está adaptando bien a la carga, está entrando en fatiga, o esa semana ha acumulado mucho daño muscular, sea lo que sea. Puede haber muchas causas, pero me hace estar un poquito más alerta. Un poquito más alerta porque al final no es algo muy validado, es algo que está muy sometido a sesgo, con lo cual estoy alerta, pero tampoco informo mucho a mi jugador. La sobreinformación en ocasiones puede volverse en nuestra contra. Entonces, vale, estoy alerta y quizás modifico un poco el trabajo, viendo siempre y cuando que no pongo en riesgo a mi jugador, y continúo. Ahora bien, ¿cómo utilizo este tipo de aparato en readaptación? Vale, mi paciente llega a consulta y hay que tener en cuenta que voy a realizar este test casi siempre con dolor la primera vez. ¿Por qué? Porque tu jugador va a acudir a ti una vez que ya está lesionado. Con lo cual realizo este test, pongamos un ejemplo, 100 milímetros de mercurio.
vamos a llevar a cabo nuestro proceso de readaptación, vamos a realizar un tratamiento analgésico, llevamos a cabo un tratamiento para ganancia de fuerza. En una palabra, intentamos evitar los factores de riesgo. Vemos que al cabo de varias semanas tenemos 150. Y es más, también utilizo la escala visual analógica dentro de este tipo de valoración. Es decir, realizo la presión en esfingomanómetro, dime tu dolor de 0 a 10. Pues es 5. Lo vuelvo a realizar, pues es 1. Y encima, pues ha apretado y ha llegado a 150 milímetros de mercurio. Vale, se lo muestro. Ese es el mayor feedback que tienes. Ahí tu jugador se va a motivar muchísimo y va a hacer que la adherencia a un protocolo de prevención de recaída, de recidiva a posteriori sea muchísimo mayor. Siempre debemos de tener un feedback similar, sea como sea. En este caso es el esfingomanómetro, en otros casos, pues otros artilugios. ¿Qué otra cosa utilizo? Cuestionario AGOS. Es un tipo de cuestionario que valora tanto dolor como funcionalidad, tanto en deporte como en la vida diaria, y que me sirve de cara al tratamiento a largo plazo para conocer, digamos, un poco el progreso de mi paciente. Entonces, se trata de emplear técnicas de bajo coste, pero que constantemente me estén aportando feedback. Eso y el seguimiento de mi paciente. Hay que ser muy pesado. Hay que ser muy pesado. Pregúntale a tu paciente cómo sale del entrenamiento, cómo se levanta al día siguiente. Tienes cuestionarios tipo wellness, de todo. Debemos recordar que va a haber deportistas que vayan a tener que disminuir su actividad física o su rendimiento en el deporte, o vayan a tener que disminuir el nivel en el que suelen someter sus entrenamientos. ¿Qué pasa con esto? Me puede generar una desadaptación, es lo que comentaba antes, con lo cual va a haber que entrenar todo el conjunto, no solo el aductor, no solo mi tronco, que es algo en el que se suele cometer un error bastante grande. Otro caso típico, mi jugador vuelve al terreno de juego, ese aductor ya me rompió prácticamente el esfingomanómetro, su cuestionario AGOS es casi impecable, vuelve al terreno de juego, realiza 5 sprints y el pinchazo en el isquio. Claro, es que está totalmente desadaptado. Te has preocupado tanto del aductor y de su tronco que has pasado por alto el resto de grupos musculares. Isquiosurales, su incidencia está por encima del groin y son mucho más demandados. La situación de sprint corremos riesgos si no estamos adaptados a las demandas específicas del deporte. Hay que comprender a tu deportista como un conjunto. No debemos ir solo a grupos musculares aislados. Muy bien, Omar, qué interesante, la verdad, qué interesante el truco del esfingomanómetro, que es una forma de bajo coste que nos permite objetivar de una manera más o menos fiable el progreso de nuestro paciente y sobre todo darle un feedback que es súper importante, como comentas, para la adherencia y para su estado de ánimo y para que él mismo sea capaz de ver su progresión. Y además también me parece súper interesante cuando hablas de la fuerza como un factor de protección. Al final la fuerza es fundamental para que nuestros tejidos se encuentren adaptados y para que nuestro paciente no sufra lesiones o no sufra recidivas en este caso. Y me has comentado antes cambios de ritmo, cambios de dirección, y antes de meternos en el tratamiento te quiero preguntar cuáles son los principales factores de riesgo para este dolor de groin, o si cada tipo de dolor de groin tiene unos factores de riesgo diferentes. Pues muy buena pregunta. Hay muy pocos factores de riesgo definidos en la literatura. Uno de ellos, precisamente, es el déficit de fuerza en nuestros aductores. ¿Qué pasa con esto? Antes de pasar al resto, voy a, digamos, ahondar un poco más en este déficit de fuerza. Hay un estudio, si no recuerdo mal, de Andrea Mosler, que valora este déficit de fuerza, sobre todo déficit de fuerza excéntrico en aductor largo, y
únicamente se agrupa como factor de riesgo en lesión de groin relacionado con aductor. En el resto de entidades, el factor de riesgo es presentar un exceso de fuerza excéntrica de aductor largo. Esto llama mucho la atención. Con lo cual, ya tenemos un estudio que está generando un poquito de controversia. Esto es lo bonito. ¿Qué pasa? Desconocimiento. Se necesitan más estudios. Hay estudios que lo confirman, otros que lo refutan. Esto funciona así. Pero lo que siempre debemos de tener en cuenta es que tenemos que valorarlo. Y está ahí presente. Otro factor de riesgo, la demanda de nuestro deporte. Si mi jugador no está adaptado a la demanda de su deporte, su riesgo va a ser mayor. Esto es obvio. Esto es muy obvio. ¿Más factores de riesgo? No podemos definir más factores de riesgo que impliquen lesión. Ni siquiera estos. Es decir, si mi jugador no está adaptado a las demandas del deporte y presenta un déficit de fuerza en aductor largo, no quiere decir que se vaya a lesionar, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Tiene más riesgo? Sí, pero no se va a lesionar. Entonces, tenemos varios factores a tener en cuenta, como por ejemplo también el sexo. Se ve que, aunque no tanto últimamente, hombres presentan una mayor predisposición a la lesión de groin, etcétera, etcétera. Pero los más importantes son la fuerza y las demandas específicas de nuestro deporte. El resto, digamos, que quedarían un poco jugando un papel secundario. Mari, ¿cuáles serían estas demandas específicas de nuestro deporte? ¿Cambios de ritmo, cambios de dirección, sprint intensos? Eso es. Serían las situaciones llamadas worst case. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy otra vez al fútbol, voy a tener que realizar cambios de ritmo, voy a tener que realizar cambios de dirección, voy a tener que realizar sprints, situaciones de alta intensidad. Si yo en un partido voy a realizar, por ponerte un número, 10 sprints de 30 metros durante todo el partido, teniendo en cuenta un umbral determinado, y mi jugador está acostumbrado a realizar 4 sprints durante su entrenamiento, lo más probable es que en 6 de esos 10 sprints mi jugador entre en fatiga. Fatiga aguda. No estamos hablando de una sobrecarga funcional y una sobrecarga... No, una fatiga aguda. Es decir, va a disminuir el rendimiento en el mejor de los casos y en el peor de los casos, pues no va a tolerarlo. Eso por poner el ejemplo del sprint. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no solo debemos de conocer la acción de nuestro grupo muscular, debemos de conocer el perfil y la demanda del deporte que estamos trabajando. Eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos aparatos también bastante caros. ¿Cómo sé la demanda de mi jugador? GPS. Claro, pero es que GPS es algo de lo que no disponemos. Volvemos a lo mismo. Preguntar. Hay estudios también. Estudios sobre perfil fisiológico, pero están muy sesgados. ¿Por qué? Porque depende de la táctica de mi equipo rival, depende de la táctica de mi equipo, del perfil de mi oponente. Al final depende de muchas cosas, del resultado. ¿Qué más tenemos en la literatura? Golpeos. Nunca entrenamos los golpeos como tal. Hay un estudio que demuestra que la realización de 5 golpeos intensos a la pelota causa una disminución de rendimiento en golpeos posteriores. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que la realización de golpeos es similar a un entrenamiento de fuerza habitual. Comencemos a verlo todo así. Vale, pues en este entrenamiento voy a pautarle a mi jugador que realice X golpeos. Voy a pautarle que realice X cambios de dirección. Y a partir de ahí, como en un entrenamiento de fuerza habitual, vamos a aplicar una sobrecarga progresiva. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que mi jugador esté adaptado, eso no le implique un dolor y presente una demanda similar a la competición.
genere un ratio agudo crónico muy compensado, ¿vale? Que mi carga aguda sea alta, lo cual me permita tolerar las demandas de la competición. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta y muy pocas veces se tiene. Muy bien, Omar, muy interesante. Vamos a pasar al tratamiento, ¿vale? Para meternos un poquito en lo que le puede interesar a gran sector de nuestros oyentes. En cuanto al tratamiento del dolor de groin, ¿por qué fases pasa nuestro paciente? Pues bien, digamos que no hay unas fases marcadas, depende un poco de qué tipo de paciente te encuentres. Tenemos esos dos tipos de dolor de groin, tenemos ese dolor de groin que se presenta de forma aguda y tenemos ese dolor de groin de forma progresiva, depende también de la entidad, obviamente. Te voy a poner el más típico, es el dolor de groin relacionado con un aductor largo con presentación por sobreuso y que acude a consulta una vez pasados unos meses, cuando ya le obliga a disminuir el rendimiento, cuando ya nuestro paciente nota que ese dolor es lo suficientemente intenso como para afectarle a sus actividades deportivas. En ese caso, lo tienes difícil. Lo tienes difícil porque necesitas una valoración muy completa de tu deportista y necesitamos instrumentos caros. Es lo malo. Entonces, te puedes tirar a tu cuestionario VAGOS, te puedes tirar al esfingomanómetro, te puedes tirar a 1000 herramientas. Pero al final, digamos que depende de tu imaginación, entre comillas. Necesitas establecer un protocolo de entrenamiento de fuerza en caso de que presente un déficit de fuerza del aductor largo, que ya desde ahora mismo te digo que en la mayor parte de los casos se presenta. ¿Por qué? Porque no se suele introducir ningún método preventivo que conlleve ejercicio de aductor, por ejemplo un Copenhague, nunca se suele introducir, entonces en ese caso lo tendrías un poquito más fácil. Pero, ¿por qué es difícil? Justo por lo que te comentaba antes. Muy rara vez tu paciente va a abandonar la práctica deportiva y sobre todo, muy rara vez tu paciente va a tratar de disminuir su nivel en el entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras está contigo, al día siguiente se va a ir a realizar X cambios de dirección y tú no sabes cuántos, porque probablemente se introduzca en una posesión, un ejercicio de small side game, unos reducidos, un partidillo, lo que sea, y tú ahí no entras en juego. Digamos que el hecho de que ese dolor de groin se presente con tanta cronicidad se debe en gran parte a esto. Si modulásemos su carga, nuestra efectividad en el tratamiento sería muchísimo mayor. He tenido varios tipos de paciente y en pacientes en los que tienes esa capacidad de actuación, la mejora es brutal. Y muy a corto plazo. Sorprendentemente muy a corto plazo. Por otro lado, tienes ese paciente con dolor de groin de forma aguda. En ese las fases están muy claras. Similar a una rotura fibrilar. Y es muy fácil. Ese paciente es el que más fácil te vas a encontrar como tratamiento de dolor de groin. Está muy marcado su dolor, con lo cual lo vas a poder agrupar en una entidad de forma inmediata. Una vez que llega a clínica, vas a poder agruparlo. Va a seguir una serie de procesos biológicos, de regeneración tisular, los cuales tendrás que acelerar, etcétera, etcétera. Y poco a poco tendrás que ir adaptándolo. Calcula unos 28 días, más o menos, dice la literatura científica, día a día abajo, más o menos un mes, tu paciente está otra vez en el terreno de juego, sin problema. ¿Dónde está el riesgo? En la recidiva. Una lesión previa de groin, esto, mira, no te lo he dicho antes y esto es importante, una lesión previa de groin es el factor de riesgo más importante de otra lesión de groin, ¿vale? Esto tiene que quedar claro. Entonces, una vez que acuda a consultas, tiene que ser una de las preguntas, obligatoriamente. Historial de lesiones. ¿Has tenido lesión previa de groin? Sí, no. Si es sí, valora ya. ¿Por qué? Porque
también se ha demostrado que ese déficit de fuerza actúa como un bucle. Mi jugador tiene déficit de fuerza porque tiene dolor, y ese dolor me está causando unas descompensaciones. Me puede causar también déficit de fuerza, aunque hay algunos estudios que no lo demuestran, pero en la mayor parte de jugadores se observa que sí. Pero es simple. ¿Por qué? Porque al apretar le duele. No tiene déficit de fuerza, no, es que le duele. Su fuerza está ahí. Si no le doliese, su fuerza estaba ahí. De hecho, en muchas ocasiones pasa. Una vez que tú tratas a tu paciente y su dolor disminuye, de repente ves que aumenta la fuerza exponencialmente. No tenemos tanta capacidad de adaptación. Es que una vez que su dolor bajó, no es que su fuerza haya aumentado, su fuerza estaba ahí, pero es que puede presionar más. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Digamos que no hay unas fases marcadas en el tratamiento. De hecho, la mayor parte del dolor de groin de forma crónica va a haber una montaña rusa dentro del tratamiento. Va a haber fases donde nuestro paciente no tenga dolor. Va a haber fines de semana que tras la competición te va a llamar y te va a decir que tiene un dolor de 7/10 y que vas a pensar, madre mía, ¿qué hago ahora? Si estoy en mitad del tratamiento, ya he hecho la mayor parte de mi trabajo y está como al principio. Eso es el desconcierto. Y este es el gran problema del groin, que hay mucho desconocimiento sobre el tratamiento, con lo cual no te queda otra que probar, revalorar, y sobre todo fallar. No hay miedo, fallar. Hay que fallar para aprender. No, es que este ejercicio me provoca dolor. Vale, vamos a observar a ver si se va adaptando a él, si cada vez le va generando más. Este ejercicio igual no es para ti. Ese es algo típico, el Copenhague. Se mete muchísimo. Hay como un boom, tanto de Copenhague como de curl nórdico, sobre todo hace, digamos, unos meses. Vale, meto Copenhague a mis jugadores. ¿Qué pasa con el Copenhague? Pues que mis jugadores no están adaptados a una demanda tan grande. Es un ejercicio complejo que conlleva una gran activación a nivel electromiográfico, con lo cual al día siguiente mis jugadores tienen, si tú les realizas un wellness, sus DOMs, sus agujetas, para que nos entendamos, valoradas del 0 al 10, se sitúan en 7, 8, la mayoría. Entonces, cuidado, si se sitúan en 7, 8 y encima mi jugador no puede parar de entrenar, va a entrenar y se mete, pues, un miércoles, por ejemplo, un día de alta demanda, sobre todo en fútbol de élite, de alta demanda, de fuerza, de ejercicios reducidos, de poca distancia que conllevan aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección, pues lo más seguro es que nos lo estemos cargando. Eso va a ser contraproducente. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta muchísimas cosas. De ahí que sea tan pesado con el tema de preguntar, hay que hablar con nuestro paciente y debemos conocerlo como el que más. Eso es muy importante. Es una patología bastante complicada y bastante que cuenta con muchos factores que están fuera de nuestro alcance. Y en cuanto a este paciente que me comentas con dolor insidioso o no con un dolor muy agudo, que sigue entrenando después de nuestro tratamiento, para aquellos fisioterapeutas que tengan acceso al cuerpo técnico, pues por ejemplo un fisioterapeuta que no trate en clínica de forma ajena al club, sino que a lo mejor sea el propio fisioterapeuta del equipo, podría ser un trabajo muy interesante tratar de educar al cuerpo técnico y al jugador o a los jugadores para reducir la carga en este caso, ¿verdad, Mar? O sea, una vez que hemos tratado a nuestro paciente, que lo hemos valorado y que conocemos que está pasando por este proceso patológico, podríamos intentar hablar con el entrenador y con el jugador para que los dos comprendan que es fundamental reducir la carga para que nuestro paciente se recupere, en este caso nuestro jugador. Totalmente. Al final, si nosotros tenemos acceso a este tipo de cosas, pues la efectividad de nuestro tratamiento aumentará de forma exponencial. Se sabe que la mejora en la comunicación de un cuerpo técnico de un equipo, a mayor sea la comunicación, mejor es su rendimiento, menor es el número de lesiones. ¿Qué pasa? Que normalmente no es así, por desgracia. Pero si nosotros tenemos acceso a esto, debemos hacérselo saber a nuestros compañeros médicos. Debemos hacérselo saber a nuestro preparador, que programe ya su protocolo de prevención y de readaptación preciso. Debemos hacérselo saber al entrenador y, sobre todo, debemos informar a nuestro jugador.
bajo ningún concepto debe quedar desinformado. Debe estar al corriente de todo lo que decidamos y debe formar parte, eso es muy importante, debe formar parte de la toma de decisiones. En mayor o menor medida, pero debe formar parte. Entonces, si tenemos acceso, por supuesto, debemos informar a todo el cuerpo técnico y entre todos debemos crear una respuesta. Si podemos modular la carga, mejor que mejor, la modulamos. Nuestro tratamiento va a ser muchísimo más rápido y muchísimo más efectivo. Entonces, esto es algo también muy importante, muy bien que lo has comentado, porque en este tipo de situaciones deberíamos modular la carga. Es un must. Si podemos hacerlo, debemos hacerlo. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues en la mayor parte de casos, alguien siempre se opone. No, es que necesito este jugador. O el jugador, no, es que necesito jugar. No, es que, vale, hay que sentarse y tratar de hablar las cosas, informarle. No, mira, pero es que si juegas o si entrenas, o incluso al propio entrenador, no, es que mira, si este jugador acude a los entrenamientos y le seguimos metiendo esta carga, más probable es que continúa con molestias y no genere el rendimiento que tú quieres para ese equipo. Y lo más importante, si este chico no rinde, puede hacer que los 10 que están detrás rindan menos y que el rendimiento del equipo baje. Hay que hacerles ver las cosas. ¿Por qué? Porque digamos que si no podemos quedar un poco retraídos en ese aspecto. Entonces hay que hablar, informar y tomar decisiones. Muy bien, Omar, sí señor. Una vez ha bajado la sintomatología y hemos conseguido readaptar estos tejidos, ¿cómo sabes cuándo tienes luz verde para permitir a nuestro jugador volver a la práctica deportiva? Vale. Trataremos de hacerlo un poco sencillo y digamos que cuando hemos reducido al mínimo esos factores de riesgo modificables, debemos conocer una vez más esos factores de riesgo inherentes a cada deporte y tenerlos en cuenta siempre. Vale, sabemos que en este caso que modificable es la fuerza de nuestro aductor, por ejemplo. ¿Lo hemos modificado? Sí. La demanda específica al deporte, ¿lo hemos modificado? Sí. Con lo cual, ¿hemos establecido una educación a nuestro deportista? Sí. Vale, continuamos. ¿Hemos restablecido su fuerza? Sí. Rango de movimiento. Es algo que no está muy claro como factor de riesgo, pero sí se ha visto que el rango de movimiento en rotación interna es algo común en todos los lesionados de groin. Con lo cual, no se ha establecido como factor de riesgo, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Lo hemos restablecido en caso de que...? Sí. Muy bien, continuamos adelante. Nuestro deportista ha recuperado su endurance, ha recuperado su resistencia, vuelve una vez más a tener esas buenas sensaciones, esa fatiga ha disminuido, tiene un buen acondicionamiento, por decirlo de alguna manera simple para que todos nos entendamos, ha recuperado esa demanda específica a su deporte. Sí. Vale, pues en ese caso tenemos luz verde. Y sobre todo, ¿no hay dolor? Sí, luz verde. Vuelve al terreno de juego. Perfecto, Omar. Súper claro, súper claro el momento para permitir a nuestro paciente, a nuestro futbolista o deportista, la vuelta al juego. Hace más o menos un par de años leí un artículo en el que Kachingwe y colaboradores, en 2008, demostraron que no existen diferencias entre pacientes que fueron sometidos a un proceso de readaptación frente a pacientes que fueron sometidos a cirugía y después a un proceso de readaptación. Los tiempos de recuperación como que al final eran muy similares y de ahí me surge una pregunta que te quiero hacer y es que ¿cuál es tu opinión respecto a tratamientos no conservadores como la tenotomía del aductor y si crees que es necesario llegar hasta este punto? Vale, seré muy simple también y muy conciso en esta pregunta, porque es bastante clara. Se ha visto que no hay mucha diferencia entre la realización de un tratamiento con ejercicio terapéutico, por decirlo de alguna manera, vamos a llamarlo así, y una operación, o en este caso la tenotomía de aductor. Si no hay ninguna diferencia, mi primera línea de tratamiento va a ser la no invasiva, va a ser el tratamiento conservador. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, por todos los medios, tratamos de realizar ese tratamiento conservador y falla. En casos en los que el tratamiento conservador falla, debemos plantearnos la realización de un tratamiento quirúrgico. Estamos hablando ya de cara a muy largo plazo.
y después de haber probado todas las medidas, habidas y por haber, se ha visto que una vez que sucede esto, la realización de una operación quirúrgica, de una tenotomía del aductor, tiene unos buenos resultados. Incluso tiene un 90% de satisfacción reportado por nuestro paciente, por nuestro futbolista. Es decir, en un 90% de los casos, nuestro jugador va a volver a realizar deporte. En un 90% de los casos, nuestro jugador se encuentra satisfecho con la operación. Y hasta en un 87% de los casos, nuestro jugador vuelve a rendimiento previo, lo cual es una opción que no debemos descartar. Pero, como digo, siempre ha de ser una vez ha fallado nuestro tratamiento conservador. Si nuestro tratamiento conservador funciona, es algo que debe quedar como opción secundaria. Muy bien, y hablando de tratamientos no conservadores, ¿qué opinas de algo que está tan de moda como la EPI o la EPTE? Pues nunca lo utilizo y nunca lo utilizaría para este tipo de lesiones, porque ya no te voy a hablar de a nivel científico, que sabemos que no existe actualmente estudio que demuestre la validez de la EPI o EPTE en tratamiento de groin. No, en otros ya, yo hablo de lo mío. Sí. En tratamiento de groin no existe ninguno. Existe un estudio de Igor Todd que habla de la terapia manual, que habla de cómo puede reducir la sensación de dolor y, digamos, disminuir los plazos de return to play, lo cual nos puede interesar. Es algo que tenemos ahí. Puedes hacerlo o no hacerlo, soy algo escéptico con ello, pero la evidencia está ahí y podemos utilizarlo si queremos. Pero en caso de EPI o EPTE no hay ninguno que demuestre su eficacia. Y también he recibido pacientes que han sido sometidos a ellos y ninguno ha reportado mejoras a largo plazo y ninguno, digamos, que se ha tratado únicamente con este tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? De nada nos sirve un tratamiento de este tipo, ni siquiera un tratamiento únicamente con terapia manual antidolor, cuando no estamos realmente reeducando y readaptando a nuestro paciente y mejorando su funcionalidad. El ejemplo típico que llevamos poniendo durante toda la entrevista: si mi jugador tiene déficit de fuerza en mi aductor largo, por mucha terapia manual que haga, no va a recuperar ese déficit, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿me sirve? Sí, me puede servir la terapia manual, no hablo de la EPI, me puede servir, por ejemplo, la terapia manual de cara a reducir el dolor, me permite un poquito más, digamos, de cara al ejercicio subsiguiente, pero nada más. Entonces, veo mucha gente, muchos fisios que lo utilizan como única medida y esto bajo ningún concepto debe ser así. ¿Crees que te funciona? Bueno, eso yo ya no digo nada. Cada uno tiene sus creencias y hay que respetarlas. Lo que digo es que de momento no existe evidencia científica sobre su eficacia respecto a este tipo de lesiones. Con lo cual, en mi caso, nunca lo utilizaría. Quería que te mojaras un poquito sobre este tema precisamente por eso, porque a día de hoy no existe evidencia que demuestre que de forma aislada EPI o EPTE generan beneficios en la recuperación de un dolor de groin. Y agradezco muchísimo que hayas sacado el tema de la terapia manual, porque es algo de lo que te quería preguntar, pero creo que ha quedado bastante clara tu punto de vista, y es que la terapia manual está bien siempre y cuando sea un factor modulador del dolor que acompaña a nuestro ejercicio terapéutico y que no sea el método de trabajo principal ni sobre lo que enfoquemos el tratamiento. Al fin y al cabo, estamos hablando de un proceso de readaptación deportiva y con terapia manual eso no lo tenemos. Eso es. Así que para cerrar un poquito esta charla que hemos tenido tan interesante, te quiero preguntar, y sé que conoces mucha evidencia al respecto, pero quiero que seas un poco simplista de cara a facilitar el trabajo a nuestros oyentes. Para aquellos que se quieran informar un poquito más sobre el dolor de groin, ¿qué lecturas o qué autores me recomiendas? Sí, claro. Te diré 4 nombres. Per Holmich tiene un protocolo que puede estar bien de cara a apoyarse en él para ideas de cara a ejercicios, etcétera, y funcionó en su época. No sé si es de 1999 el estudio, no lo recuerdo, pero bueno, es un protocolo que si lo buscas te aparece. Tenemos a Christian Torborg,
tenemos a Andrea Serner y tendremos a Andrea Mosler. Son, digamos que, mis 4 preferidos, entre comillas, en lo que respecta al dolor de groin. Perfecto, muchas gracias, Omar. ¿A quién te gustaría escuchar próximamente en Fisioterapia, Movimiento y Salud? Pues, no sé, no te sabría decir. La verdad que hay mucha gente buena, aportando muchísimas cosas. Sí que te podría decir, no sé, quizás a Chimo, que empezó conmigo en esto y la verdad que me interesaría verlo hablando aquí. Chimo Rivera. Josevi tiene mucho que aportar. Álvaro. Mucha gente. Aser. Conozco la verdad que bastante gente que podría aportar bastante en tu podcast. Estamos hablando, si no me equivoco, de Aser Maldonado y Álvaro Trainer. Sí. Eso es, perfecto. Pues nada, me lo apunto y ten por supuesto que me pondré en contacto con ellos para ver si les tenemos algún día por aquí. Y ahora, Omar, te quiero hacer nuestro test del fisioterapeuta, que no sé si ya lo habrás escuchado de otros programas anteriores, pero si no, y te pilla de sorpresa, muchísimo mejor. ¿Estás preparado? Sí, pues me pilla de sorpresa, así que cuéntame. Maravilloso. Son 5 preguntas muy cortitas, ¿vale? Algunas son dicotómicas de sí y no, y en otras te voy a dar yo las opciones para que respondas. ¿Vamos allá? Venga, vamos allá. ¿Osteopatía, sí o no? Hostia. No. ¿Crioterapia, sí o no? No. ¿Técnicas faciales, sí o no? No. ¿Masoterapia o punción seca? Masoterapia. Define la fisioterapia en 3 palabras. Movimiento y salud. Perfecto, la verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo en prácticamente todas las respuestas. Y para terminar esta entrevista, quiero que me cuentes con qué claves crees que deberían quedarse nuestros oyentes de todo esto que hemos hablado de una forma un poquito resumida. Vale, quizás haya puesto en duda a mucha gente y quizás cree mucho desconcierto, pero quiero que todo el mundo haga especial input, se enfoque mucho en la valoración de nuestro paciente cuando acude a clínica, en estar lo más actualizado posible, porque si no pasan cosas como esta, y es que digamos que el hecho de agrupar en entidades, por ejemplo en este caso, nos facilita mucho el trabajo. Entonces, una correcta valoración, un correcto tratamiento y una correcta revaloración para después continuar con una prevención de una recidiva es lo más efectivo de cara a tratar con nuestro paciente tanto en consulta como en el terreno de juego. Con lo cual debemos de tener en cuenta todos estos factores, conocer nuestro paciente, conocer nuestro deporte, conocer sea lo que sea y llevarlo todo a cabo. Valorar, tratar, revalorar y prevenir. Simplemente. Muy bien, Omar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por estar hoy aquí con nosotros en Fisioterapia, Movimiento y Salud. Muchísimas gracias por aportar tanta luz y tanta claridad sobre este tema tan controvertido y por estar tan actualizado. Ojalá todos los fisioterapeutas estén tan actualizados en todo como estás tú en este dolor de groin. De verdad, muchísimas gracias y ha sido todo un honor y un disfrute de la leche estar hoy contigo aquí en Fisioterapia, Movimiento y Salud. Gracias a ti. ¡Espera! Si no quieres perderte ninguna novedad sobre el podcast, puedes seguirnos en Instagram en @fisioterapiamovimiento y salud, @rubiorios.fisioterapia y @sergiofisio11. ¡Hasta luego!